¿Qué tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves presentamos un tema distinto, un tema interesante que compartir con ustedes. Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema interesante, como les decía, con José Martínez Cruz. ¿Cómo estás, José? Hola, Rafa, muy bien, muchas gracias. Bien, bien, aquí estamos. Pues gracias por acompañarnos y como te seguimos en el Facebook, pues siempre tienes temas muy, muy interesantes de defensa de los derechos humanos y de todo el activismo que tú realizas. Y en esta ocasión, pues el tema es ecosocialismo, cambio climático y COP26. Platícanos, José Martínez Cruz, ¿a qué te refieres con este tema? Mira, me parece que es muy importante a la luz de todo el cambio climático que estamos padeciendo en estos momentos, que lo que implica verdaderamente una transformación de las condiciones de vida de mucha gente y de la articulación y de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, evidentemente mediados por las relaciones económicas, productivas, sociales, políticas también que existen entre la sociedad. Y por esa razón es que en ocasiones pues sentimos inmediatamente las consecuencias del cambio climático hoy más que nunca en todo el mundo, pero particularmente en la zona en donde ustedes viven, la zona cañera y crecientemente en Cuernavaca, que anteriormente tenía un clima mucho más estable, mucho más adecuado, y que ahora por todo este cambio climático, pues estamos viendo las consecuencias de un crecimiento de esta ola de calor que nos está apabullando literalmente, pero esa es una de las manifestaciones del cambio climático, ¿no? Es decir, el incremento de la temperatura. Pero es importante hacer referencia precisamente a la cumbre de la COP26, que es una instancia, es una cumbre precisamente de gobiernos, pero que se escuchan muchas voces también de organizaciones no gubernamentales para analizar el cambio climático y sobre todo para ver qué tipo, un diagnóstico de cuáles son las condiciones por las que se está atravesando en todo el mundo y los compromisos que los gobiernos han asumido en el papel, pero en la práctica, en la realidad no lo hacen. Entonces, me parece que podemos ir diseccionando algunos de esos elementos, pero también, sobre todo, y es lo que hemos comentado contigo, creo que es muy importante ver qué perspectiva, porque cuando planteamos una necesidad de tener una concepción ecosocialista frente al cambio climático, apuntamos en el sentido de una superación de la crisis actual, ¿no? De la crisis ecológica, ambiental, económica y de todo tipo. Y eso es importante porque en muchas ocasiones, ante la devastación que existe, hay tendencias y hay conclusiones, llamémosle negativas, en el sentido de pesimismo, que no hay alternativa posible y de que ya estamos en vías de extinción, de que ya es, bueno, hay quienes dicen y apuntan en una dirección de que hay un colapso, ¿no? Eso se puede entender también dentro de una perspectiva pesimista informada, digamos, en un sentido, pero también por el otro lado, creo que es muy importante sacar una conclusión de que se puede hacer algo para cambiar las cosas, tanto a nivel de conciencia ciudadana, conciencia individual, pero también, sobre todo, acción colectiva. A eso es lo que me refiero fundamentalmente al enumerar esta situación y ubicarla en términos de lo que está ocurriendo en este momento. Sí, de hecho, hace rato comentábamos, antes de entrar al aire, que esto es parte de la dinámica económica, de la dinámica que hemos tenido desde que el hombre empezó a intercambiar pues, productos y luego intercambiar ideas, intercambiar todo lo que se necesita para poder satisfacer necesidades y después empieza pues la explotación, la comercialización o se sigue con eso en la actualidad pero como que no hay un freno. Y yo te decía,
que era parte como de la misma evolución de la toma de conciencia, lo que tú acabas de mencionar. Pero sí es un poco difícil porque como que todos estamos inmersos en esta dinámica económica, ¿no? De la rebatinga, yo así lo digo, de la rebatinga de todas las cosas. ¿O tú cómo lo ves? Mira, en efecto, creo que tenemos que ubicarlo a nivel de lo que cada quien podemos comprender de la realidad, lo cual es muy importante, por supuesto, porque la acción individual puede ser útil, positiva o negativa, dependiendo de lo que cada quien haga. Pero también es necesario analizar en qué contexto se da, en qué contexto histórico, en qué contexto económico, de sistema estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú señalas que hay causas económicas, en efecto, creo que si ubicamos el desarrollo del capitalismo durante estos cientos de años en el que se ha acelerado la producción de mercancías y la explotación de recursos naturales, en gran escala, que ha generado una gran contaminación en todo el mundo y que algunos teóricos señalan que ya estamos ubicados en otra fase, en otra era, ¿no? Algunos lo denominan como antropoceno, porque diciendo que lo fundamental está el ser humano en los cambios, ¿no? En el centro de todos estos cambios. Pero hay quienes, desde otra perspectiva, también económica y política, dicen, no, estamos en el capitaloceno, es decir, que quien determina en realidad no es el ser humano en general, sino es el capitalismo como sistema depredador de los recursos naturales. ¿Qué significa en este periodo el capitalismo? Significa que el desarrollo de las fuerzas productivas es tan alto que ha significado en efecto la utilización de la técnica y de la ciencia para el conocimiento y el desarrollo de fuerzas productivas, pero sobre todo a partir de la generación de mercancías en exceso. Es decir, básicamente, si nos damos cuenta de lo que existe actualmente en el mundo, es que hay una sobreproducción prácticamente de todas las mercancías. Es decir, va uno a los centros comerciales y ahí está lleno de mercancías, de productos que en muchas ocasiones incluso no todos se consumen, se desechan una gran parte de ellos, y cuando te encuentras ofertas es porque están caducadas y ya cuando pasa ya demasiado caducidad, entonces se tiran. Pero entonces, por lo tanto, tenemos en océanos completos basureros en mares y océanos de manera impresionante, o montañas de basura, producto no solamente de lo que desechamos, sino de lo que no se consume. Ese es el problema. O, por ejemplo, lo que estamos presenciando con la industria automotriz o con las industrias, las principales, la robótica, la informática, todas estas nuevas tecnologías que significa acelerar la producción. ¿Para qué? Para que las grandes ciudades pues tengan una saturación, ¿no? Acabo de regresar de la Ciudad de México y es imposible ya transitar por los millones de vehículos que existen, ¿no? O aquí en Cuernavaca, en estos días que hubo protestas de diversos sectores por el agua o por los maestros o por diversas razones, es un caos, se paraliza todo. Pero entonces hay una sobreproducción. ¿Por qué? Porque hay el afán de consumir. Es decir, actualmente hay toda esta ideología de el tener y acumular. No importa que no se utilice, no importa que incluso tal como se compra, se están con los paquetes y luego se desechan sin que se hayan utilizado. Es ese afán consumista lo que al mismo tiempo, obviamente, va generando la contraparte, el subconsumo. ¿Qué representa actualmente? Que de más de 7,000 millones, ya casi estamos por los 8,000 millones de habitantes en todo el mundo, más de 3,500 millones estén en condiciones de miseria, en donde sobrevivir cotidianamente para poder tener alimentos sufren. Esos 3,500 millones de personas en todo el mundo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una verdadera catástrofe. Y al mismo tiempo se dice, es que todos somos responsables del cambio climático porque todos contribuimos con basura, etcétera. No, no, tan es así que
cuando se hace el estudio sobre las huellas de carbono, cada quien deja su huella de carbono, lo que consume, lo que va desechando, resulta que hay una diferencia abismal entre lo que sería la huella de carbono en los países capitalistas desarrollados y lo que son los países no desarrollados, no industrializados. Evidentemente hay un abismo, pero también entre las clases sociales, porque no es lo mismo lo que consume cualquier trabajador o campesino, indígena, gente, digamos, del pueblo, y lo que consumen los, pues, de la alta burguesía, de los que tienen los dueños del capital, porque evidentemente, simplemente, veámoslo en términos de movilidad, no es lo mismo ir transportarse en una ruta, bueno, en un camión, colectivo. en un colectivo, y por lo tanto ahí el consumo que uno tiene es distribuido entre los 40 personas que viajan ahí amontonados o viajamos ahí. En cambio, quien tiene su vehículo, quien tiene viajes en avión, quien tiene viajes constantes en otros medios, evidentemente que su consumo energético es muchísimo más alto que el que puede tener cualquier persona. Pero además de esta situación, el otro problema fundamental que se analizó precisamente en la cumbre de la COP26 es que había necesidad de disminuir la producción de las grandes industrias generadoras de carbono. Y porque es lo que contamina, lo que hace el cambio climático, y resulta que esto no han logrado establecer los compromisos de los países porque las empresas no lo cumplen. ¿Y cuáles son esas empresas? Pues son fundamentalmente aquellas empresas que consumen carbón, que consumen productos fósiles, el petróleo sobre todo. ¿Por qué? Porque el compromiso de que hubiera modificación para fuentes de energía renovables, solares, etcétera, es mínimo lo que se ha cambiado, mínimo. Al contrario, en algunos países se aceleró no solamente el consumo de fósiles, sino la energía nuclear, con sus consecuencias devastadoras que lo ha tenido no solo en Chernobyl, sino en otros lugares, en Fukushima, perdón por no decirle el nombre preciso, pero en Japón, porque no lo recuerdo si es Fukushima o cuál es, pero en esos lugares en donde justamente la destrucción a partir del mal manejo de energía atómica, pues ha sido terrible para la población. Pero entonces, por lo tanto, estamos ahí ya presenciando algunos elementos. Uno, que son las grandes empresas particulares, las transnacionales, las que se imponen por encima de los estados nacionales, las que no importa si están ahora en un país y el día de mañana se van a otro país. ¿Por qué? Porque lo fundamental es que en esos países cuentan con el aval de los estados, de los gobiernos, para poder llevar a cabo toda esa labor de explotación. Y en muchas ocasiones nos venden la idea de progreso, nos venden la idea de que el Producto Interno Bruto debe seguir aumentando a 10% como lo estuvo en estos años anteriores en China, para que vean cómo ese es el desarrollo. Y resulta que China ya, incluso ahora ya no crece a esos mismos niveles, pero cuando creció, devastó literalmente el continente chino y provocó una crisis ecológica terrible. Por ejemplo, nada más para poner ese caso, pero no se diga Estados Unidos, que además de lo que ocurre en Estados Unidos, pues invade con sus fuerzas económicas y militares cuando es necesario a prácticamente todo el mundo. Entonces estamos en poder de las transnacionales, en poder de los gobiernos capitalistas, que lejos de promover una alternativa pues ecológica sustentable, dicen, razonable, limpia, pues todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que justamente hemos estado presenciando es que los niveles de crecimiento de la temperatura es uno de los indicadores fundamentales de que lejos de que se apliquen esas normas, esos criterios, esas políticas, se están aplicando todo lo contrario para maximizar las ganancias. Ok, vamos a continuar aquí en el efecto mariposa. Estamos platicando con José Martínez Cruz, quien es defensor de derechos humanos, sobre este tema
del ecosocialismo y la COP26. Bueno, continuamos aquí en el efecto mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Bueno, continuamos aquí en el efecto mariposa con José Martínez Cruz, quien nos está explicando un poco sobre qué es el ecosocialismo y las consecuencias. O sea, esto es un momento, yo diría, de preocupación, de urgencia, pero también yo creo que está complicado, ¿no crees? Muy complicado porque el individualismo está exacerbado en todo el planeta. Yo pongo un ejemplo muy simple siempre. Estamos a favor de la globalización, pero a veces sí y a veces no, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos platicando tú y yo a través de esta aplicación, pero y estamos usando un recurso, generamos calor, ¿no? Y también, por ejemplo, pero somos consecuencia de una necesidad creada, ¿no? Porque nos venden productos y la tele, los productos que salen en los medios de comunicación, estas aplicaciones, pues también nos venden productos y estamos ahí, te dije hace rato, en la rebatinga de tener algo, de ser, ¿no? De ser a través de un auto, lo que decías, a través de tener satisfactores, todo esto. Entonces, está un poco o un mucho complicado porque, y ya la pregunta concreta, ¿quiénes serían los que tendrían que hacer toda esta labor de convencimiento de que debemos de bajarle 3 rayitas, como quien dice? ¿Tú qué opinas? Sí, tienes razón. Evidentemente que todos vivimos en el sistema capitalista y todos tratamos de tener también satisfactores, por supuesto. Eso es una cuestión, en muchas ocasiones son necesidades creadas por el propio sistema, ¿no? Vivimos en el sistema y por lo tanto no estamos ajenos, ¿no? Y la alternativa ecosocialista no plantea eliminar el avance tecnológico, la ciencia, las aplicaciones, la tecnología, el internet, el uso de celulares, etcétera, etcétera. No, o sea, no es eso lo que plantea. Lo que plantea es que con información suficiente, con organización colectiva y con capacidad de decisión por parte de los pueblos, pueda modificarse el rumbo que se sigue actualmente. ¿Qué significa eso? No significa que todos nos vayamos de las ciudades. Por ejemplo, en las ciudades se vive una catástrofe, pero no se está planteando que la gente salga de las ciudades. No es eso, sino cómo hacer las mismas ciudades, ciudades en donde la gente pueda vivir sin padecer lo que actualmente está padeciendo, ¿no? Es decir, porque ¿qué está ocurriendo en este momento? En las ciudades, no todos viven de la misma manera, evidentemente que, por ejemplo, los trabajadores que están viven en un extremo, porque sus unidades habitacionales están en el extremo de la ciudad, y tienen que trasladarse hasta el otro extremo para ir a trabajar, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque, porque está distribuida de determinada manera la ciudad, en donde viven en ciertas zonas de lujo, en donde ahí hay una gran cantidad de árboles, en donde
pues no hay gran tráfico, etcétera, ¿no? Los que tienen el poder económico, y en cambio la mayoría de la población, pues tiene sus cuartitos hacinados, precarios, etcétera, etcétera, sin servicios públicos, sin agua, sin nada. Entonces aquí empieza el problema, digamos, en términos de la racionalidad de las ciudades o del conjunto de la población, ¿no? En total. ¿Por qué? Pongo específicamente la necesidad, fíjate, la necesidad de un decrecimiento económico, un decrecimiento. Es un debate abierto ya, planteado, porque no se dice que no se produzca, sino que en lugar de que se produzcan ciertas cosas, que además ya son invendibles porque se producen tal cantidad, insisto, autos individuales, por ejemplo, en lugar de eso, ¿cuál sería la racionalidad colectiva? Pues que se produzca transporte público, que sea el más adecuado, el metro, los trolebuses, los camiones colectivos más grandes, más adecuados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y, y no solamente el vehículo individual. Y eso, hay ciudades en donde ya se ha avanzado en esa perspectiva. Conozco, por ejemplo, el caso de Porto Alegre, mientras estuvo compañeros de la Democracia Socialista, que es una organización ligada a la Cuarta Internacional, los conozco por esa razón, y cuando fue el Foro Social Mundial allá, mira, había un transporte eléctrico colectivo, pues parecía de lujo, de una ciudad de lujo, y sin embargo accesible para todo el mundo, para que todos los trabajadores pudieran trasladarse. Para mencionar solamente el tema del transporte, pero pongo otros, por decirte algo, ¿qué ocurre en la relación de producción? ¿Qué se consume en las ciudades y qué se produce en el campo? Por ejemplo, uno que lo acabo de leer. Mira, actualmente la masa en términos materiales de lo que existe de seres humanos es menor a la que existe de animales para el consumo humano. O sea, te lo envío el dato, pero bueno, lo comento aquí, estamos comentando con el público, que ese dato, ¿qué significa? Que en muchas ocasiones el tipo de producción es tan alto que lleva a generalizar la industrialización del ganado vacuno, por ejemplo. Y entonces, esto en lugar de ayudar al equilibrio en alimentos, pues pone el acento en un cierto tipo de alimentos solamente. Y entonces, por ejemplo, actualmente hay obviamente corrientes que plantean mucho una dieta más equilibrada. Y eso ya no solamente desde la perspectiva ecosocialista, sino hasta desde los nutriólogos más conscientes, digamos, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí hay la generación de los alimentos, desde el punto de vista capitalista, requiere urgencia, rapidez y en volumen, que se produzca una gran cantidad. No importa que se utilicen químicos, fertilizantes para acelerar la producción y que eso les genere 30 toneladas en una hectárea, dices tú, cuando en otros, sin ese tipo de productos, bueno, son 3 toneladas, por decir algo. Y entonces dicen, no, ya ven, no, necesitamos las 30, porque es lo que les garantiza la ganancia. Pero resulta que los campesinos, por ejemplo, entonces se ven ante la disyuntiva. ¿Qué hacemos? Si producimos 3 toneladas, pues nos alcanza para el alimento para la familia, pero no para vender, ¿no? Conozco los casos de Santa Catarina, por ejemplo, aquí que están en Tepoztlán, que están en esa disyuntiva. ¿Qué hacemos al respecto? ¿No? Entonces, en efecto, ¿qué quiere decir? Que el sistema capitalista va a tratar de desarrollar la producción de manera intensiva, no importa que se contaminen las tierras y que después esas tierras ya no se produzcan, ya sean inútiles, ya se desaprovechen, porque se dañan también las tierras con tanto químico, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una
tendencia, digamos, dentro del ecosocialismo que dice, no se necesita producir tan intensivamente, sino diversificar la producción, de tal manera que pueda haber rotación de cultivos, etcétera, etcétera. Para mencionar solamente algunas de las cuestiones de alimentos que bajo la racionalidad capitalista es imposible, porque para ellos no les importa. No les importa dañar a los pueblos indígenas, a los campesinos, a los que están en el campo, con tal de llevarle los productos a los grandes centros comerciales, a las ciudades, o no solamente a las ciudades aquí en nuestro país, sino a las ciudades de otros países, porque también evidentemente se llevan todos los productos hacia esas metrópolis. Entonces, el problema aquí, dice el ecosocialismo, necesitamos una racionalidad colectiva en donde la gente pueda determinar las prioridades de producción, no que se eliminen absolutamente todas las producciones, pero sí las que son dañinas se vean controladas por la propia población y no que sean las transnacionales ni los gobiernos que responden más a esa lógica los que decidan por encima de la gente. Pero aquí yo veo un problema, por eso preguntaba, ¿quiénes son los que deben de tomar esas decisiones? Te pongo un ejemplo, en la actualidad, y lo vemos pues con la política, con los gobiernos que tenemos, como que no están muy conscientes de todos los problemas que hay, ¿no? Ni a nivel municipal, bueno, ni siquiera a nivel de una ayudantía, ¿sí? Vamos a empezar con nivel de ayudantía, nivel municipal, nivel estatal, nivel federal. O sea, como que no hay realmente un equipo consciente de que se debe de modificar, ¿no? Hay una cuarta transformación, pero es una transformación, pues, política, y bueno, no he terminado de entender bien cómo va esta transformación o qué es, ¿no? Pero entonces, o sea, como que hace falta realmente elegir a las personas adecuadas a través ¿de qué? De una elección o de algo, no sé, o sea, porque, como lo dijiste, no sé, seguro lo has de haber leído, hay un libro, no me acuerdo el autor, se llama ¿Quién gobierna Estados Unidos? Es un libro de los 70s, 80s, no me acuerdo, pero pues obvio, lo gobiernan las empresas, ¿no? Entonces lo mismo sucede en el caso de los países emergentes, ¿no? Que pues empiezan a meterse los empresarios a la política y son los que van a determinar las políticas en cuanto a salud, en cuanto a agricultura, en cuanto a ganadería, en cuanto a alimentación. Entonces, el problema es ese, ¿no? ¿A quién vamos a recurrir que sea consciente realmente de que debemos de hacer algo primero, para el cambio climático y segundo, para salvarnos como seres humanos, ¿no? Y luego, ¿cómo nos vamos a organizar? O más bien, ¿cómo nos vamos a organizar para poder hacer esto? ¿O tú cómo lo ves? Sí, tienes razón. O sea, el reto es mayúsculo, porque efectivamente Sí. la mayoría de los gobiernos en todo el mundo, la mayoría, la inmensa mayoría, están al servicio de las empresas capitalistas. Y por lo tanto, apostarle a una modificación desde ahí es prácticamente imposible. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa renunciar a luchar por cambiar las cosas? No. Yo No, digo claro que que no. yo lo que creo, y como tú lo señalas, en efecto mariposa, En yo efecto, creo que mariposa. es muy importante que, o sea, a ver, cuando me gusta mucho este efecto mariposa porque es como el aleteo, ¿no? Lo tomaste del Sí, aleteo claro. de la mariposa allá en un extremo del mundo y Del que planeta. se va incrementando hasta generar ciclones en el otro extremo, ¿no? Es decir, Ujú. ¿por qué? Porque en efecto significa las posibilidades de que procesos de autoorganización colectiva en una comunidad, en un pueblo, en una localidad, en una nación, vayan generando una transformación desde abajo. Eso es lo fundamental, desde abajo. Y conozco muchas experiencias que, mira, empiezan oponiéndose a algo. Por ejemplo, se empiezan oponiendo a la construcción de la mina. Y una vez que se empiezan a oponer a la mina, dicen, pero ¿por qué nos oponemos a la mina? Ah, pues porque quieren destruir Xochicalco y quieren destruir el río de Alpuyeca y quieren destruir esto, aquello, ¿no? Entonces, por lo que hemos hablado ya con anterioridad Ujú, de esto. ujú. Y a partir de eso, ¿sabes qué es lo que están platicando en asambleas en Coentepec,
Alpuyeca, en esos lugares en donde conozco directamente, resulta que están hablando y están resolviendo sobre la salud y qué tipo de salud, la educación y qué tipo de educación, los servicios y qué tipo de servicios. Es decir, la gente se va apropiando de de sus propias decisiones y entonces va viendo quién está enfrente, o sea, quiénes son los que gobiernan y por qué esos que gobiernan no responden a sus intereses y va avanzando el proceso de creación de municipios indígenas como en Alpuyeca o de autonomía como en Coentepec o de resistencia como en Huesca o en todo el mundo. El ejemplo yo estaba leyendo sobre la India, cuando paralizaron con huelgas en la India, dices tú, o sea, no, aquí las huelgas son de miles, no, ellas son de millones, Millones. millones, millones. Entonces, yo lo que digo es que, en efecto, se trata de empujar todo tipo de procesos de conciencia de la gente. A partir de que la gente diga, yo me cambio a mí mismo, yo puedo transformar en mi relación con los demás y, sobre todo, dejar ese individualismo que es el que nos está marcando la pauta para destruirnos mutuamente y impedir que los demás pues los reconozcamos como lo que son y el afán de destrucción, la violencia, pues lo hemos analizado, los niveles de violencia pues son por eso, por el afán de poseer, de tener y por lo tanto de estar por encima de los demás. Sí, todavía son algunas cuestiones de manera general, pero yo creo que es muy importante porque a partir de una transformación en lo local, es posible influir en transformaciones más amplios, más generales y incidir en las grietas del sistema, ¿no? Como dicen los zapatistas, o como los pueblos indígenas están dando demostración de que es posible, o como muchas organizaciones campesinas lo están haciendo, o incluso sindicatos con los cuales trabajamos, también apropiándose de sus propias formas de producir y decir, esto se puede hacer de manera distinta. Sí se puede hacer de manera distinta, creando cooperativas, por ejemplo, pues, de energía, vinculándose a diferentes luchas, de tal manera de articular pues tanto los trabajadores del campo como de la ciudad. Me parece que son aspectos que no son utópicos, son reales, son muy concretos, que pueden avanzar en esa perspectiva que yo determino, bueno, cuando menos es lo que considero ecosocialista frente a la debacle capitalista. Pues muy bien, José Martínez Cruz, sobre este tema del ecosocialismo, el cambio climático y la COP26. Te agradecemos mucho. ¿Cuál sería tu último mensaje, José Martínez? Mira, mi último mensaje es que la gente tiene necesidad, pero no a costa de destruir lo demás. Eso es muy importante, ¿no? Que tarde o temprano lo que destruimos nos va a repercutir negativamente. Generamos contaminación, nos va a terminar dañando porque va a incrementar las enfermedades. Necesitamos tener salud, tener vida, tener amorosamente esa comprensión de la realidad para poder transformarla en beneficio de todas y todos. Y sí, claro, todos tenemos que tener conciencia ciudadana para que realmente se transforme este mundo y este planeta. Pues gracias, José Martínez Cruz, por tu intervención en el efecto mariposa. Muchas gracias a ti, Rafa, y estamos en comunicación. Gracias, hasta luego. Claro, gracias. Y también gracias a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana, precisamente. Gracias.